Originalmente, mi devoción era hacia la Virgen de Guadalupe, no hacia la Santa Muerte. Una noche, mientras regresaba caminando a mi hogar, y apenas faltaban unos 20 minutos para la medianoche, estaba a punto de tomar una curva a la izquierda cuando una camioneta surcó a mi lado a una velocidad vertiginosa. En ese instante, sentí como si mi vida hubiera terminado, como si ese vehículo me hubiera arrollado. Reflexioné rápidamente sobre los momentos clave de mi existencia, tanto los buenos como los malos. Súbitamente, la camioneta frenó con tal ímpetu que se detuvo a solo un par de pasos de mí. Cuando el conductor salió, noté su tez pálida y mi visión se empezó a oscurecer. Ante mí, su figura se metamorfoseó en la de una mujer vestida de oscuro, con un rostro que emulaba a la muerte y una guadaña en su mano derecha. Aunque nunca había sido seguidor de la Santa Muerte, en aquel momento le agradecí profundamente por haberme salvado la vida. Desde esa noche, mi espiritualidad se transformó. Comencé a encender una vela diariamente en su honor y deposité la confianza de mis negocios y mi bienestar bajo su custodia. No tenía una imagen propia de la Santa Muerte hasta que, meses después, una cálida familia de Catemaco, Veracruz, me obsequió una. Aunque persistían mis dudas, no podía negar la sensación de protección y las bendiciones que sentía constantemente. Me parecía que su presencia me acompañaba a donde quiera que iba, y a veces escuchaba una voz que me advertía de los peligros inminentes. He presenciado cómo la Santísima Muerte ha intervenido para castigar a aquellos que han intentado perjudicarme, incluyendo desconocidos y hasta familiares que creía aliados. Frente a quienes critican mi fe, prefiero retirarme y mantenerme en silencio. Discutir me parece inútil con quienes no respetan otras creencias. En momentos de gran angustia, he solicitado señales de su presencia y, en una ocasión, la sensación de una presión en los pies eliminó todas mis dudas. Ahora, mantengo un altar en su honor, rompiendo con los prejuicios religiosos en mi país. Con raíces nicaragüenses e italianas, mi devoción por la Niña Blanca es firme. Seguiré compartiendo mis vivencias con ustedes. Al escribir estas líneas, siento su proximidad, una amalgama de nerviosismo, euforia y un profundo temor reverencial hacia la muerte que no considero mala en sí misma. La bondad o la maldad residen en el corazón del creyente. Recientemente, incluso mi madre recibió un milagro solicitado a nuestra santa, y muchas otras personas han acudido a mi altar en busca de lo mismo. Vivo en un barrio del Estado de México, donde la devoción a la Santa Muerte es parte del día a día. Por aquí, no es raro ver a la gente con dijes de la santa. Hasta hace poco, yo pensaba que era puro cuento, pero un evento me hizo cambiar de opinión. Resulta que varios de mis vecinos son devotos a morir de esta figura, y lo más loco es que en la casa de uno de ellos se organizan unas reuniones bastante intensas. Esto no es nuevo, siempre se juntaban para rezar y cantar, pero yo creía que era algún santo común. Sin embargo, un día, movido por la curiosidad, me acerqué y descubrí que en realidad le estaban rindiendo culto a una enorme estatua de la Santa Muerte. Ese mismo día, después del jale,
me encontré con que la casa estaba a reventar de gente bailando, tomando y fumando. La verdadera fiesta. Mientras pasaba por ahí, escuché que así le muestran su respeto, porque a la santa le va el desmadre y el baile. Llegué a mi casa y apenas me puse a cenar cuando oí autos acercándose a toda velocidad. De pronto, varios balazos retumbaron tan fuerte que me tiré al suelo en la cocina. Se oían gritos y la desesperación de la gente tratando de largarse. En un abrir y cerrar de ojos, todo quedó en silencio. Solo el sonido de los autos alejándose rompía la calma. Me armé de valor. Salí a ver qué había pasado y junto con otros vecinos nos quedamos helados al ver más de 5 cuerpos tirados en el estacionamiento, todos con tiros. Llamamos a los polis y llegaron volando. Al parecer, algunos vecinos ya habían reportado los disparos por estar cerca de la comisaría. Los oficiales y los forenses empezaron a acercar el área con cinta amarilla y nos bombardearon a preguntas. Un vecino soltó que los caídos eran conocidos por andar en malos pasos, vendiendo cosas que no debían. 2 de ellos eran los famosos que cobraban renta de negocios y del tianguis de manera dudosa. Un poli confirmó esto y añadió que cada vez que intentaban echarles el guante para llevarlos a la cárcel, algo fallaba o terminaban sueltos. Parece que creían que su fe en la Santa Muerte los protegía, pero esta vez sus malas mañas fueron demasiado hasta para ella. Días después, los parientes del dueño de la casa recogieron todas sus cosas, incluyendo la enorme figura de la santa. Recientemente, pusieron la casa en renta, pero nadie la ha querido. Algunos vecinos juran ver una sombra negra por las noches adentro de la casa. Ya te imaginarás de quién dicen que es esa sombra. Hace unos años, chambeaba en una compañía de bienes raíces como mensajero. Ahí estuve un buen rato, casi una década, juntando lana para arrancar mi propio negocio, pero siempre algo salía mal. La vida era cada vez más cara y lo que ganaba no me alcanzaba para nada. Entonces, me animé a seguir el consejo de un cuate muy cercano a la familia, a quien siempre le iba chido. Tenía su casota, 2 carrazos y un negocio que era la pura envidia. Él me dijo que le pidiera a la Santa Muerte con mucha fe todo lo que necesitaba, que ella me lo concedería sin pedir nada a cambio. Después de pensarlo un rato, decidí ponerle un altar, pidiéndole que las cosas mejoraran económicamente. Y así, tras 2 semanas, rezando y pidiendo, los resultados comenzaron a aparecer. Mi jefe me subió el sueldo y me promovió a auxiliar principal. En 2 años, fui subiendo de puesto hasta que, tras estudiar ingeniería civil, logré convertirme en socio igualitario de la empresa. Pero ahí la regué, carnal. Cuando ya tenía todo lo que quería, dejé de poner ofrendas en el altar, pensando que lo que había logrado con la Santa Muerte había sido gratis. Grave error. Poco después, mi esposa y mi chaval de 10 años enfermaron de gravedad. A ella le diagnosticaron cáncer y no hubo tratamiento que funcionara. Desesperado, volví a armar el altar, rogándole a la Santa Muerte que curara a mi familia. Le prometí de todo, pero nada funcionó. Mi esposa se me fue y mi hijo quedó muy mal. Para rematar, me echaron de la chamba acusándome de un robo que yo nunca hice.
Por más que traté, no pude convencer a mi socio de mi inocencia. Ahora, con una demanda encima, estoy en la ruina. Todo por no haber sido agradecido con la santa. Este cuento no es solo para entretener, sino para recordarles que la fe y la gratitud no son juego. Si recibes ayuda, especialmente de alguien tan poderosa como la Santa Muerte, no te olvides de ser agradecido, porque las consecuencias pueden ser muy duras. Aprendí de la manera más difícil que no hay que dar nada por sentado, especialmente cuando se trata de los favores de la Santa. Era el año 2005. Mi familia y yo nos dirigíamos hacia Guanajuato para explorar sus rincones históricos. Habíamos planeado un tour por el estado para empaparnos de su cultura y tradiciones. Yo iba como copiloto, mientras mi hermano manejaba rumbo a nuestro destino. Todo marchaba bien, hasta que en la autopista que conduce hacia Guanajuato, el tráfico comenzó a incrementarse drásticamente, lo que nos pareció extraño, ya que esa ruta es conocida por ser fluida, a menos que ocurra algún percance. Después de avanzar lentamente por casi 1 hora y media, alcanzamos el área conocida como las Curvas del Diablo, famosa por sus historias de caminos peligrosos. Al llegar a la caseta de peaje, aprovechamos para preguntar qué estaba pasando. La persona en la caseta nos informó que un camión había perdido los frenos y se había impactado contra varios vehículos, causando un grave accidente con varios autos involucrados. De las 10 personas afectadas, solo 2 habían sobrevivido. Pagamos y continuamos, sabiendo que el tráfico sería intenso por un buen rato. 1 hora más adelante, el flujo de autos se redujo a un solo carril, controlado por la policía, debido al accidente. Al acercarnos al lugar del choque, la visión fue desgarradora. La ambulancia estaba atendiendo a un hombre de unos 40 años que parecía haber participado en el accidente. Justo a unos metros de donde se había producido el choque, vimos a una mujer alta, vestida completamente de negro, parada de forma solemne en el carril rápido, mirando hacia los restos del accidente, sin moverse ni parpadear. Al pasar a su lado, un frío recorrió nuestros cuerpos. Mi hermano comentó que podría ser el espíritu de alguien fallecido en el accidente. Al llegar finalmente a Guanajuato y sintonizar las noticias locales, se mencionó que el hombre que atendían en la ambulancia había salido casi ileso del accidente. Lo sorprendente fue ver que llevaba colgada una medalla de la Santa Muerte. Mi hermano y yo nos miramos, comprendiendo al instante. La enigmática figura que observamos era la Santa Muerte, quien se había llevado a todas las víctimas del accidente, excepto al devoto que sobrevivió, gracias a su ferviente fe. Relato este suceso, ligado a la Santa Muerte, acontecido en una metrópoli del norte de México hace varios años. En aquel tiempo, me encontraba involucrado en negocios ilícitos relacionados con sustancias prohibidas. El ambiente en el que me movía era sombrío y opresivo, siempre con la sensación de ser perseguido, ya sea por la culpa o quizás por la misma Santa Muerte. Durante una importante transacción en la frontera, y a pesar de mi fe en Dios, me vi obligado a implorar a la Santa Muerte para preservar mi vida. Al aproximarme al punto fronterizo,
me topé con un control militar, probablemente alertados sobre el cargamento. De nerviosismo y sin opción de retorno, sin levantar sospechas, me mantuve en la larga fila de vehículos, intentando proyectar calma. Al llegar mi turno, los soldados me ordenaron descender para una inspección. En un descuido, olvidé que había ocultado una pequeña bolsa con droga en el cenicero. Justo cuando un soldado descubrió el paquete y alertó a los demás, aproveché la confusión para huir hacia el monte cercano. Con un soldado en mi persecución, clamé a la Santa Muerte por protección, prometiéndole devociones no reveladas. En el momento crítico, el soldado fue llamado de regreso por una urgencia, lo que me permitió escapar y completar la entrega sin más incidentes. Sin embargo, olvidé cumplir mi promesa a la Santa Muerte y como consecuencia, uno de mis hijos sufrió una grave peritonitis. Tras colocar la ofrenda prometida y pedir perdón, mi hijo se recuperó milagrosamente. Desde entonces, mi fe en ella se fortaleció. Tiempo después, durante una emboscada militar, donde casi todos mis camaradas cayeron, creí que mi final había llegado. Escondido detrás de una llanta, un soldado me inspeccionó sin verme, atribuyendo mi invisibilidad a la intervención de la Santa Muerte, quien se manifestó ante mí esa tarde, desapareciendo tras sonreírme. Días después, la captura de líderes y compañeros marcó el final de mi asociación con el crimen, pero logré evadir la detención gracias a una enfermedad oportuna. Ahora, reformado, sigo bajo la protección de la Santa Muerte, cuya devoción cambió mi vida. Hola, soy Lucía y vivo aquí en la gran capital de México. Les quiero contar algo increíble que pasó en mi familia durante la pandemia del COVID-19 que nos golpeó hace 4 años. En ese tiempo, varios de mis familiares se enfermaron bastante feo. Tristemente, algunos no lo lograron y otros sí. El último en enfermarse fue mi abuelo Roberto, que ya tenía 85 años. La enfermedad lo fue tumbando poco a poco, pero él se rehusaba a ir al hospital porque decía que de ahí ya no salías. Un día, el novio de mi hermana nos visitó. Al ver lo mal que estaba mi abuelo, nos lanzó una idea bastante fuera de lo común. Aunque somos una familia muy católica, él es devoto de la Santa Muerte, una figura que a nosotros siempre nos había dado algo de desconfianza. Ese día, cuando sugirió pedirle ayuda a la Santa Muerte, mi mamá casi lo corre de la casa, pero mi abuelo, entre toses, preguntó si de verdad la Santa Muerte podría hacer milagros. A pesar de ser muy creyente, reconoció que no estaba viendo resultados y dijo que no perdíamos nada con probar. Mi mamá, aunque no muy convencida, al final aceptó. Mi cuñado nos explicó que para la Santa Muerte no hace falta mucho. Una ofrenda sincera, ya sea un rezo o algo material, sería suficiente. Así que empezamos a rezarle pidiendo por la salud de mi abuelo con todo nuestro corazón. Esa noche, por primera vez en semanas, mi abuelo pudo dormir tranquilo. Al día siguiente, mi cuñado trajo una estatua de yeso de la Santa Muerte y la puso en el cuarto de mi abuelo, decorándola con flores. Nos pidió que cada uno dejara algo en el altar, desde el corazón, y que pidiera por él. Y así lo hicimos todos, uno por uno. De manera increíble, al otro día, mi abuelo se levantó solo y fue al baño sin ayuda,
Todos nos quedamos boquiabiertos. Se veía mucho mejor, sin rastro de su tos persistente, aunque todavía se sentía débil. Nos dijo que se sentía bien, que solo necesitaba comer algo y descansar más. En tan solo 3 días, mi abuelo parecía otro, completamente recuperado. Desde ese momento, nuestra gratitud hacia la Santa Muerte es enorme, y su altar permanece en nuestra casa. Sabemos que algún día mi abuelo nos dejará, pero estamos seguros de que sin la ayuda de la Santa, ese día habría llegado mucho antes. Mira, te voy a contar algo que pasó en mi familia, y la verdad es que fue de los tragos más amargos que hemos tenido que pasar. Siempre fuimos una familia súper unida, y nos iba bastante bien, económicamente, pero te cuento, mi familia paterna, que es de Oaxaca, siempre ha estado metida en rollos esotéricos, como leer las cartas y hacer rituales. Mi viejo, que es arquitecto, trabajaba con su hermano en una constructora, pero después de una bronca pesada, lo corrieron y decidió montar su propia empresa. Sabíamos que levantarla de cero iba a ser un hueso duro de roer y que íbamos a tener que apretarnos el cinturón. Con el paso del tiempo, las cosas se pusieron difíciles, pero la familia siempre estuvo junta. Un día, estaba por meterme al baño cuando mi madre me paró en seco, toda alarmada. Me dijo que dentro había cosas personales de mi papá. Eso me dejó picado, pero los años pasaron y aunque la empresa de mi padre empezó a salir adelante, nunca dejé de pensar en lo que escondía ese baño. Un día que me quedé solo en casa, me armé de valor, abrí la puerta y ¿qué crees? Me encontré con un altar gigante a la Santa Muerte, lleno de velas y con una estatua que parecía de tamaño real. Desde que descubrí el altar, mi padre cambió un montón. Se puso celoso y posesivo, a más no poder. Y sus arranques de ira nos tenían caminando sobre cáscaras de huevo. A pesar de que mis viejos se querían un montón, empezó a acusar a mi madre de infidelidades sin pies ni cabeza. Al final, una mañana, mi padre agarró sus cosas y se fue de la casa diciendo que no aguantaba más. Mi madre cayó en una depresión tremenda. Buscando respuestas, fue con una tarotista que le dijo que podría haber una conexión entre nuestras broncas y el altar a la Santa Muerte. Según la tarotista, si le pides un favor a la Santa y luego le fallas, ella viene a cobrar lo que más quieres. Hace unos meses, a mi padre le diagnosticaron una neumonía severa y la cosa se ve fea. Mi madre ahora cree que todos los problemas de mi padre son por haber dejado su devoción a la Santa Muerte, y más porque mi tía, después de pedirle un hijo a la Santa y luego renegar, mi tío tuvo un accidente fatal. Así que, imagínate, estamos todos con el Jesús en la boca, pensando que lo que le pasa a mi padre es por haber roto su promesa. Cuando era niño, vivíamos bastante apretados de dinero. Todos los días comíamos lo mismo: frijoles, algo de pan duro y agua. Mi papá trabajaba en una fábrica de globos por unos 80 pesos al día, y mi mamá se ocupaba de la casa y todo lo demás en nuestro modesto hogar de láminas, que estaba en un terreno que había heredado mi papá. El patio siempre estaba lleno de polvo, y de vez en cuando mi mamá tenía que lavar ropa para los vecinos y así ayudar con los gastos. Un día, mi papá estaba platicando con un vecino
que era muy devoto de la Santa Muerte. Este vecino, aunque me daba una mano con comida y algo de dinero, viendo que al vecino no le iba nada mal en lo económico, mi papá decidió probar suerte y también se hizo devoto de la Santa Muerte. Fue a una celebración en su honor y regresó con una figura de yeso de la Santa que puso en nuestro altar familiar al lado de la imagen de Jesús. Le ofreció cigarros, vino y comida como ofrenda. Al principio, a mi mamá no le gustó nada la idea. Pensaba que la Santa Muerte era de mal agüero, pero con el tiempo se fue acostumbrando a la nueva fe de mi papá. Poco después, las cosas empezaron a cambiar para mejor. Mi papá fue ascendido en su trabajo después de que el jefe de su área falleciera y lo eligieron por su antigüedad. Mientras tanto, mi mamá encontró una nueva amiga gracias a una vecina, quien la ayudó a conseguir un trabajo en una central de abastos en Ecatepec. Un mes después, a mis hermanos y a mí nos inscribieron en la escuela, nos dieron uniformes y algo de dinero para los gastos diarios. Puede sonar un poco, pero en aquel entonces significaba un mundo para nosotros. Con el tiempo, la situación económica de nuestra familia mejoró muchísimo. Hoy en día, todos somos devotos de la Niña Blanca, agradecidos por su ayuda en los momentos más duros. Ahora tengo 2 negocios en la colonia. Mi papá maneja una franquicia y varios negocios propios, y está a punto de ser socio de una gasolinera. Vivimos bien. El dinero ya no es problema, y mis hermanos y yo pudimos estudiar las carreras que siempre quisimos. Por todo esto, estamos enormemente agradecidos con la Santa Muerte. ¿Qué tal? Me llamo Donato y ya paso de los 60 años. Hoy quiero contarles algo muy fuerte que me pasó en los 90, una época en la que casi nadie conocía el culto a la Santa Muerte y muchos hasta desconfiaban de él. Todo empezó cuando mi hijo, que tenía solo 14 años, desapareció de la nada al salir de la escuela. Ese día no volvió a casa y, en aquellos tiempos sin internet ni redes sociales, encontrar a alguien era un verdadero desafío. Recuerdo que llegué a casa como a las 4 de la tarde y me di cuenta que él no estaba. Normalmente llegaba a las 2:30 porque la escuela le quedaba a unos 30 minutos. Cuando su madre llegó, le dije lo preocupado que estaba y enseguida nos pusimos a buscarlo con ayuda de los vecinos y la policía local. A medida que pasaban las horas, la esperanza se iba esfumando. Los días se hicieron semanas y a pesar de que avisamos a la policía y hasta salimos en un programa de TV para buscar a personas desaparecidas, no hubo suerte. Estábamos tan desesperados que hasta consultamos brujos, pero nada funcionó. Fue entonces cuando un pariente de mi esposa, viéndonos tan angustiados, nos sugirió pedirle ayuda a la Santa Muerte. Al principio nos pareció una locura y casi lo corremos de la casa, pero, de tan desesperados, decidimos darle una oportunidad. Nos enseñó cómo armar un altar para ella, con su imagen y veladoras, y esa noche oramos como nunca, ofreciéndole devoción eterna si nos ayudaba a encontrar a nuestro hijo. Y no van a creer esto, pero al día siguiente la policía nos contactó con noticias. Habían encontrado a un joven y teníamos que ir a identificarlo. Con el corazón en la mano, fuimos, y para nuestra sorpresa y alivio,
Era él, aunque estaba en muy mal estado y casi no lo reconocimos. Nos dijeron que había sido drogado y explotado por una pareja de criminales para mendigar y rebuscar en la basura. Con el tiempo, mi hijo se recuperó y nos contó que intentó escapar varias veces, pero siempre lo volvían a drogar para controlarlo. Por suerte, la policía logró capturar a esa banda y mi hijo pudo retomar su vida. Ahora tiene su propia familia y es feliz. Le estoy eternamente agradecido a la Santa Muerte y nuestra fe en ella sigue más fuerte que nunca. Ella nos devolvió la esperanza cuando ya todo parecía perdido. Hola, me llamo Osvaldo y vengo del Valle de México. Decidí compartir mi historia por aquí porque he visto que se aprecian estos relatos. A lo mejor no es la más increíble, pero quiero contar cómo la Santa Muerte ha cambiado mi vida y la de mi familia para mejor. Hace unos años estaba pasándola muy mal. Me quedé sin trabajo por un recorte de personal y para colmo, mi pareja me dejó por otro. Caí en un hoyo. Empecé a usar sustancias que no debía y acabé vendiendo cosas usadas en un mercado para mantener mi adicción. En ese bajón, mi bisabuela nos acercó a la Santa Muerte. Al principio, siendo católicos, la figura de la santa nos daba algo de miedo, pero la necesidad fue más fuerte y terminamos pidiéndole ayuda cuando mi abuela se enfermó del hígado y la cosa pintaba fea. No lo van a creer, pero al día siguiente de rezarle, mi abuela se levantó de la cama y los médicos no se explicaban cómo, decían que era un milagro. Ahí fue cuando real empezó a crecer mi fe en ella. Desde ese momento, mi vida cambió para mejor. Le prometí a la santa dejar los vicios y le pedí por un trabajo estable. No pasaron ni unos días cuando conseguí un empleo formal, donde llevo ya 5 años. También conocí a mi nueva pareja, que me quiere un montón, y juntos hemos visto cómo mejora nuestra vida día a día gracias a ella. Con el tiempo, y motivado por mi fe, me hice un tatuaje de su imagen en el pecho. Antes, cuando la gente criticaba mucho, yo escondía mi devoción. Desde que me hice el tatuaje, dejó de aparecerse en mis sueños. En la familia siempre le pedimos por salud y trabajo, y a veces sentimos su presencia de maneras misteriosas, como si nos tocara el brazo para hacernos sentir que está con nosotros. Con mi esposa, hemos tenido 2 hijos y les estamos enseñando a venerar a la niña blanca. Para nosotros ha sido una fuente de bendiciones y esperamos que ellos también sigan esta fe que tanto nos ha ayudado. Mi abuelo siempre tenía historias raras y una que nos repetía seguido era que la muerte, en ciertos momentos del año, se llevaba a 3 personas seguidas antes de dar un respiro. La verdad, cuando éramos chicos, nunca le tomábamos mucho peso a estas cosas, solo asentíamos y ya. Pero todo cambió en el 2015, en esas vacaciones comunes, cuando estábamos todos en casa de una tía que tenía un jardín enorme. Estábamos ahí para pasar una semana con ella porque estaba enferma y quería vernos, por si acaso eran sus últimos días. Los primeros días fueron pura diversión. Jugábamos, comíamos y salíamos sin parar. Pero la cosa se puso seria la noche del tercer día. Mi mamá nos despertó a todos de golpe, preocupada porque había escuchado a mi tía hablar entre sueños. Decía algo como: solo déjame despedirme.
Contó que había soñado con una mujer de pelo largo que le decía que ya era hora de irse a un lugar más tranquilo. Esa mañana tratamos de subirle el ánimo, aunque ella parecía tranquila, casi contenta, diciendo que estaba lista para reunirse con nuestra abuela. Estábamos todos intentando digerir lo que pasaba cuando de repente nos llega la noticia de que nuestra abuela había fallecido. Nos cayó como un balde de agua fría. Nos apuramos en preparar todo para irnos de inmediato, pero mi tía insistió en quedarse en su casa. Finalmente, accedió a acompañarnos, pero cuando llegamos, la encontramos dormida en el auto. Decidimos no despertarla y corrimos a ver a nuestra abuela. Preocupada, mi mamá me pidió que la despertara, pero al tocarla, estaba fría, rígida, sin signos de vida. Mi papá se acercó, ambos con lágrimas en los ojos. No podíamos creerlo. Justo en ese momento, una de mis tías empezó a gritar. Había recibido una llamada sobre un accidente en el que estaba involucrado mi tío Leonardo. La muerte se llevó a 3 de los nuestros casi al mismo tiempo, justo como decía mi abuelo. Fue un golpe durísimo para todos. Desde entonces, tienen un altar para la Santa Muerte en casa, encendiendo velas continuamente, como pidiendo que no nos toque vivir algo así nunca más. Esto ocurrió hace unos años, cuando todavía vivía con mi madre, en una colonia del sur de la Ciudad de México. Una zona tranquila, de esas donde todos se conocen, donde los vecinos todavía se saludan y comparten el pan de muerto en noviembre. Mi madre, como muchas mujeres del barrio, tenía su altar, no para la Virgen ni para San Judas, sino para la Santa Muerte. Blanca, huesuda y con su túnica dorada, la tenía colocada justo al lado del refrigerador, adornada con velas, flores secas y un puro sin prender. Yo nunca creí en eso. Me parecía más bien una superstición, una de esas cosas que la gente adoptaba por miedo o por necesidad. Pero mi madre, ella decía que la santa la había salvado más de una vez, de un asalto, de una enfermedad, incluso de perder la casa cuando estuvo a punto de embargársela el banco. La ya da, pero también quita, repetía mientras cambiaba el vaso de agua del altar. Yo le seguía el juego. Le ayudaba a limpiar el altar los lunes, a cambiarle las flores, pero por dentro no creía. Hasta que una noche todo cambió. Esa noche fue un martes. Lo recuerdo porque había terminado de trabajar tarde y, como siempre, llegué directo a cenar lo que mi madre me había dejado guardado en la estufa. Mientras comía, noté que el puro en el altar estaba encendido. ¿Tú lo prendiste?, le pregunté extrañado. No, hijo. Yo pensé que tú lo habías hecho, me respondió desde su cuarto, sin asomar la cabeza. Me acerqué al altar. El humo era denso, olía fuerte, pero no a tabaco. Era un olor más penetrante, como a carne quemada, con un toque de azufre. Sentí un pequeño escalofrío y apagué el puro con los dedos. Al instante, una de las velas explotó, como si algo hubiera estallado dentro del vidrio. Me cubrí el rostro por instinto. Al volver a mirar, todo estaba igual, excepto que la figura de la santa estaba un poco ladeada, como si se hubiera movido sola. Ya está sugestionado, me dije. Pero algo no encajaba. Esa misma noche no pude dormir bien. Me despertó el sonido de pasos en la sala. No era raro,
que mi madre se levantara al baño o a tomar agua, pero los pasos eran pesados, demasiado pesados para ser los de ella. Cuando me asomé desde la rendija de la puerta, lo vi. Una silueta parada frente al altar. No era mi madre. Era más alta y no se movía. Solo estaba ahí, quieta, como si esperara algo. Me armé de valor, abrí la puerta de golpe y encendí la luz. No había nadie, pero en el piso, frente al altar, había 3 monedas negras perfectamente alineadas y la figura de la santa ya no estaba ladeada. Ahora apuntaba directo hacia la puerta de mi cuarto. A la mañana siguiente, no dije nada. Me limité a recoger las monedas y guardarlas en un cajón, pensando que, tal vez, mi mente me había jugado una mala pasada. Pero al abrir la puerta para salir al trabajo, me encontré con un perro muerto frente a la entrada. Un perro callejero, sí, pero lo raro era cómo estaba. Acostado sobre su costado, sin una gota de sangre, pero con los ojos abiertos y una moneda negra en la boca. Ese día, no fui a trabajar. Me senté frente al altar, sin saber muy bien qué hacer. Mi madre entró a la cocina, me vio pálido y se acercó sin preguntar nada. Se hincó frente a la figura de la santa y empezó a murmurar algo entre dientes. Oraciones, promesas. Yo solo la observaba. ¿Le hiciste una promesa?, me preguntó de pronto, sin mirarme. ¿A quién? A ella. La santa no da gratis. Le conté lo del puro, las monedas, la figura movida, la silueta, todo. Mi madre no se sorprendió, solo asintió y se levantó lentamente. Tienes que pagar lo que no pediste. A veces, otros oran por uno y ella cobra igual. No supe qué quiso decir hasta semanas después, cuando mi madre enfermó. Primero fue una tos que no se iba, luego dolores en los huesos. Los doctores no encontraban nada claro. Ella, en cambio, parecía entenderlo todo. Fue por ti, me dijo una noche, con una calma que helaba. Yo le pedí que te protegiera cuando andabas en malos pasos, ¿te acuerdas? No te tocó entonces, pero ahora sí. Murió en su cama, abrazando la figura dorada de la santa.